Bien, amigos, seguimos en ampliación de noticias y seguimos, por supuesto, analizando este caso de la muerte del ciudadano, ¿no? Edward Ruiz, quien lamentablemente dejó de existir durante las movilizaciones hace 3 días. Vamos a conversar con el doctor Humberto Abanto, destacado abogado especialista en Derecho Penal. Doctor Abanto, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos. Carlos, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Estamos también con Mávila Huertas aquí en esta entrevista. Mávila, muy buenos días. Buenos días, también. doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Doctor, a ver, ¿cuáles son las implicancias penales con relación a este caso, luego de la declaración que hiciera ayer el comandante general de la Policía Nacional, responsabilizando a un suboficial de tercera del disparo que mató al ciudadano en la manifestación? Bueno, muy puntual. En este momento es el sospechoso, porque esos son los términos, digamos, en la etapa en la que nos encontramos, de la muerte de este joven. Antes que nada, le ruego que me permitan extenderle mis condolencias a la familia de este joven Edward Ruiz. ¿Cómo no? Tengo claro que no hay un dolor más grande ni hay reparación para este tipo de situaciones. Pero lo que viene ahora es establecer las circunstancias del hecho. Tenemos un vídeo, pero hay un vídeo que tiene que ser completado con la investigación a fin de poder establecer ante qué tipo de homicidio nos encontramos. Si tenemos un homicidio doloso, si tenemos un homicidio preterintencional, es decir, buscaba una cosa y obtuvo como resultado otra cosa y obtuvo como resultado la muerte. Si fue un acto negligente el disparar al grupo. O sea, hay una serie de temas que tienen que ser dilucidados en el marco de la investigación para poder precisar con claridad la imputación al suboficial Magallanes. En ese sentido, habría responsabilidad también de comprobarse que se trata de personal. En un primer momento se dijo terna, pero después se habló de la división de secuestros, es decir, de la Dirección de Investigación Criminal, que no eran parte precisamente del plan operativo vinculado con el desarrollo de la marcha. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algún tipo de responsabilidad también por parte de la policía? Ahí va a haber una responsabilidad, y esto yo sí creo que es importante que tanto el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, como el comandante general de la policía, don Oscar Arriola, nos precisen quién dio la orden o si se trató de un acto aislado, aleatorio y, digamos, de iniciativa propia del señor Magallanes. Yo dificulto que eso haya sido así. Colocar agentes de la ININCRI con arma de fuego en medio de una manifestación violenta es un acto que requiere una explicación seria, profunda y concienzuda. Ahora, doctor, porque no parece haber una razonable a la vista, ¿no? Claro. Ahora, doctor, mi pregunta justamente lleva a esto. ¿Existen condiciones para aplicar el argumento de la autoría inmediata, como ha ocurrido en otros casos? Simplemente recordemos el caso de las investigaciones de Dina Boluarte, ¿no?, por las muertes del 2022-2023. En este caso, con los altos mandos policiales, inclusive el propio ministro del Interior, ¿se puede aplicar este concepto? ¿Hay condiciones? Tanto como en el caso de la señora Boluarte no se estaba aplicando el concepto de autoridad inmediata, sino algo más grave, digamos, en términos de un mal uso de la calificación, porque se le estaba imputando a ella comisión por omisión, como si hubiera sido la garante legal de la vida de cada manifestante en el periodo que corrió entre el 8 de diciembre del 2022 y el 7 de febrero del 2023. En este caso, digamos, autoría inmediata supondría la existencia paralela de un organismo, de un cuerpo organizado de poder que hubiera dispuesto este tipo de cosas. Yo creo que aquí estamos ante un acto manifiestamente negligente. No me imagino, o sea, salvo que se suponga otra cosa, o que las pruebas acrediten algo distinto, que alguien conscientemente hubiera dado una orden como esta de infiltrar, repito, agentes policiales con arma de fuego en medio de una manifestación bastante violenta, como todos hemos visto, ¿no? De acuerdo, doctor Abanto, tenemos que cumplir con una pausa.
a escuchar nuestros anunciantes a las 8:47, pero también nos acompaña aquí en la cabina el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado especialista en Derecho Penal. Vamos a regresar para continuar conversando con nuestros invitados luego de la pausa. Minutos de la mañana, venimos conversando con el doctor Humberto Abanto, que nos respondía ante las primeras preguntas en relación a la responsabilidad penal tras la información difundida por el general Oscar Arriola sobre la identidad de quien habría disparado contra el señor Ruiz, Eduardo Ruiz, provocándole la muerte. Y está con nosotros también el doctor Miguel Pérez Arroyo. Yo quisiera que él también nos dé una primera lectura en base a toda la información que se conoce y que se ha hecho pública hasta este momento. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es el trámite que continúa en la investigación? ¿Y quién tiene finalmente que establecer la responsabilidad? Fíjese, dentro de las normas administrativas en orden a la disciplina policial que existen, existe todo un procedimiento que es un procedimiento sumario a los efectos precisamente de establecer las responsabilidades y las sanciones. En el ámbito policial, como recordarán, por ejemplo, en un caso que fue conocido por todos, en el caso del coronel Colchado en su momento, se le hizo una privación del puesto que tenía en función a la separación que se dio en el tema de la torta, si ustedes recuerdan también. En ese momento el criterio era la flagrancia o la inmediatez con la que se tenía que actuar porque era muy evidente. Ese criterio de evidencia, de flagrancia, de inmediatez, se tendría que aplicar ahora también sobre la base, vamos a establecer siempre en términos hipotéticos, sobre la base de lo que ya ha dicho Arriola. Es decir, Arriola ha dicho que este señor es el que ha disparado, él es el autor del disparo, él es el autor del homicidio, prácticamente ha dicho eso. Y en las imágenes también vemos que hay una persona, que sería esta persona, que dispara. Ahora, las investigaciones tampoco son muy claras, por tanto, lo que podría desprenderse aquí es que no se vaya por el proceso sumario, en la que son solamente 10 días para que se resuelva. El acta de lectura, este es el documento que tenemos, el acta de lectura de derechos del detenido, ¿no? Que dice: en la ciudad de Lima, siendo las 4:45 horas de 16 de octubre del 25, y luego de haber informado a Luis Miguel Magallanes Gaviria, 28 años, identificado con el número de DNI tal cual, el motivo de su intervención policial, dice, por encontrarse en flagrancia delictiva por el presunto disivicis, supongo que tiene que ver, homicidio por en agravio de Eduardo Mauricio, porque las iniciales son PAF. PAF. Proyectil arma de fuego. Sí, proyectil arma de fuego, correcto, en agravio de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años de edad. Este es el documento donde se le leen sus derechos, ¿no? Y ahí está justamente la hora y la fecha de esto, y va acompañada con el acta de detención. Él está detenido, pero por flagrancia. ¿Qué supone eso? La flagrancia es un término que normalmente se utiliza en derecho para decir que está que arde, ¿no? O sea, hay una apreciación sensorial del hecho en concreto. Tú ves que alguien está cometiendo un delito o viene de cometerlo por las circunstancias claras de lo que significa ello, o lo que la norma también establece, ¿no? La flagrancia normativa en cuanto al tiempo que ha ocurrido respecto de una sospecha razonable de que ello haya sido así. Hay unas imágenes, aparentemente él hace una declaración diciendo que también ha disparado, que ha estado en la escena, y a partir de ello establecen la flagrancia en tanto que hay 24 horas o menos de lo que ha ocurrido el hecho. El punto está en que al parecer luego él dice que no disparó a la persona, sino disparó al piso, y que él no es el autor del disparo que mató finalmente al joven, del cual todos lamentamos su deceso. Y ahí obviamente se abren otras posibilidades, porque claro, si fuera tan claro, estaríamos dentro del proceso sumario en la que luego de 10 días se establece su responsabilidad, su destitución, su pase al retiro por sanción, etcétera. Y el tema penal, obviamente, estaríamos también ante una situación sumamente clara en la que hasta podría haber un proceso inmediato, pero parece que no es tan claro el tema, ¿no? Claro, una pregunta que le hice también al doctor Abanto, se la hago a usted. La implicancia de carácter penal en torno a los altos mandos. Si es que, por ejemplo, se decide enviar a un personal policial que no está debidamente preparado, que no está dentro de los planes de seguridad, a un área donde hay conflicto, ¿no? y ocurre lamentablemente esta muerte, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué implicancia o qué responsabilidad penal podría caber o recaer en los altos mandos policiales, en los que dirigieron esta operación y en la cabeza misma de la policía? Bien, yo creo que hay mucha responsabilidad por parte de los altos mandos, muchísima. ¿Penal? Penal y administrativa, desde luego.
Vamos a ver, este señor que es un suboficial de tercera, que no era del órgano de inteligencia de la policía, sino que era más bien, me parece, de una unidad especializada, o Divinco, o secuestros. División de secuestros. Claro. Entonces, es una persona que además tenía un año de preparación, luego de salido de la academia, con lo cual obviamente no tiene una preparación en específico para hacer inteligencia policial. Por tanto, él estaba ahí por orden de alguien. Y ese alguien es el que tiene que responder, porque si finalmente todo estaba dentro de una lógica de plan operativo o no lo estaba y por qué estaba ahí finalmente. Entonces, aquí hay una situación en la que la investigación tiene que partir hacia arriba para determinar finalmente si lo que se quería hacer con este señor plantándolo en esa zona, sembrándolo en esa zona, era simplemente hacer seguimiento, observación o incluso también provocación delictiva. No hay que olvidar las situaciones en las que se dio en el año 2000-2001 con el tema de la marcha de los 4 suyos, en la que gente de inteligencia, gente de la policía en un momento determinado incluso fueron a provocar hechos delictivos que luego fueron imputados a los manifestantes, básicamente para delegitimar a las marchas que en su momento se dieron en razón al derecho fundamental que tienen todos de marchar y de protestar. Por tanto, podríamos llegar a pensar eso, es decir, hay todo un escenario de sospechas y de situaciones en la que lo primero que hay que hacer es, creo yo, con todo el respeto que se merece la policía, es cambiar de mandos. Cambiar de mandos y las personas que están dirigiendo ahora mismo, que además han salido a limpiarse las manos. ¿Comenzando por Arriola? Comenzando por Arriola, por cierto. El doctor Abanto también está en la línea. Doctor Abanto. Dígame. Sí, queríamos escuchar cuáles son sus impresiones luego de lo que acaba de decir el doctor Pérez Arroyo. ¿Qué opina usted? Que yo creo que hay que separar las hipótesis de lo que se tiene, de lo que se va recaudando como prueba, ¿no? Sí creo que hay una responsabilidad de quien dio la orden y tenemos que establecer, como bien lo señaló el doctor Pérez Arroyo, si es que se trata de un acto que estaba dentro del plan de seguridad o si se trata de un acto que interfirió con el plan de seguridad. Si estuviese en el plan de seguridad, la hipótesis que plantea el doctor Pérez Arroyo sería lógica, todos los altos mandos serían responsables. Pero si es una interferencia en el plan de seguridad, no podríamos responsabilizar a quienes han visto, ocupado su trabajo por alguien que no tenía que hacerlo. Entonces, la primera cuestión aquí es que el señor Magallanes nos diga a todos quién lo mandó a hacer esta misión. Ese es el primer punto para poder determinar si las hipótesis, que pueden ser muchísimas en este caso, van cuajando de acuerdo al aporte de la prueba en el procedimiento de investigación. Lo que sí creo es que no hay que saltar a conclusiones. La situación requiere una investigación profunda, detallada, pero veloz además, ¿no? Entiendo. Bueno, muy concreto, por favor, palabras finales, impresiones finales, doctor Miguel Pérez Arroyo. Sí, a ver, el general Arriola. Imaginémonos que efectivamente, como dice el colega, el doctor Abanto, no hay que ir a conclusiones, por tanto no podríamos pedirle su destitución o su remoción, correcto. Bueno, podría ser una posibilidad también. Pero estando en el cargo en que está, ¿podría o no influir en las investigaciones? Si finalmente las responsabilidades recaen sobre él. Entonces, aquí el tema está en que sí, efectivamente hay que investigar y luego formular hipótesis. Finalmente, uno, dentro del ámbito del derecho a la libertad de expresión, puede formular todas las hipótesis que sean posibles y razonables. Pero en tanto que Arriola esté en la jefatura de la policía, obviamente no vamos a llegar a mucha investigación o a muchas luces de la investigación. Con lo cual, creo yo, hay una situación que tiene que observarse desde el punto de vista político para que a partir de ello las decisiones se den en el sentido pertinente del caso. De acuerdo, muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Son las 9 en punto de la mañana. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos.